Platicando en Católico es un podcast en el cual buscamos conversar con gente que está en diferentes trincheras dentro de la iglesia, para que nos platiquen por un lado cómo Dios los ha llamado y por otro lado lo que hacen en y por la iglesia. De esta forma esperamos conocer más a la iglesia de hoy en día, enriqueciéndonos de testimonios y dándonos ánimos para entender nuestra vocación y lugar en la iglesia, así como respetar, pero sobre todo amar más a nuestra madre iglesia. Ojo, estamos en este viaje juntos. Nosotros tenemos el micrófono, pero no estamos enseñándole a nadie, sino que nosotros simplemente hacemos las preguntas, ya que queremos conocer más sobre la iglesia. Si decimos alguna incoherencia, por favor, háganoslo saber en nuestras redes sociales. Agradeceremos mucho sus consejos. Hey. Oiga, pues seguimos respondiendo al llamado que nos hizo nuestro señor arzobispo de Monterrey de platicar con matrimonios comprometidos. En este episodio tuvimos la dicha de platicar con Marta y Adolfo. Padrísimo, nos cuesta cada quien su testimonio, y luego nos platican juntos cómo empiezan básicamente pues sin Dios su matrimonio y todas las broncas, alcoholismo, depresión, etcétera, etcétera, y cómo, bueno, también los retos de tener ciertos temas especiales con su primer hijo. Al rato van a saber de qué estoy hablando, y Dios pues al final los llama, les cambia completamente la vida, no solo los salva a ellos, sino que ahora los está usando tremendamente en la comunidad Familia de Dios, donde están como misioneros permanentes, dan pláticas, organizan retiros, no solo en Monterrey, sino en todo México y hasta en algunos lados de México y de Estados Unidos. Sabemos que van a disfrutar mucho y yo creo que se van a nutrir espiritualmente. Esta plática tan padre, van a ver que la disfrutamos muchísimo, pone muy buena la cosa. También quiero aprovechar por aquí para invitarlos a todos los que viven en Monterrey o cerquita, para que este domingo 19 de mayo, año 2019, para los que nos escuchan después, para que se animen a correr 5 o 10 kilómetros por la mañana, saliendo ahí de la catedral. Es una pequeña oportunidad que tenemos no solo de hacer ejercicio, que nos ayuda al cuerpo, sino también de apoyar de una forma concreta. Pero lo que más a mí me gusta de este rollo es el vivir el ser iglesia. ¿Cuándo podemos estar corriendo así entre diferentes sacerdotes, laicos que están pues sirviendo en diferentes apostolados o diferentes comunidades? Y básicamente pues es el hacer iglesia, ¿no? El ser iglesia, hacer iglesia. ¿Cómo ven? ¿Quién se apunta? Yo me apunté con mi esposa. Pueden checar en www.tudiezmo.com para ver más información. Y pues aparte ahí les pido ayuda para que podamos convencer a Lalo, ¿no? A ver si se anima. Disfruten, Dios los bendiga. Bueno, Marta y Adolfo, pues muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad, pues ahorita apenas nos están empezando a escuchar, amigos, pero nos echamos ya un buen rato aquí de plática muy buena. Les dije ya hay que empezar a grabar porque vamos a desperdiciar plática muy auténtica, muy buena. Pues bueno, empecemos por lo primero y lo más importante. Vamos a ponernos en presencia del Señor. Sí. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te invitamos a que vengas a este espacio, a que nos acompañes, a que seas tú quien guíe esta conversación, quien guíe nuestras mentes, nuestros corazones, que puedas tú ser quien transmita ese mensaje que tienes preparado para cada quien que escuche esta conversación. Acompáñanos, bendícenos, bendice a quienes nos escuchan. Amén. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy bien. Oye, pues qué padre, se arrancó muy padre aquí la plática, se puso interesante y pues ya tuvimos que interrumpir para poder compartirla con ustedes que nos están escuchando. Pues bueno, si quiere, como estábamos ahorita platicando, podemos empezar un poquito, ¿cómo fue su infancia? ¿Cómo fue individualmente cada uno de ustedes? ¿Cómo conocieron a Dios o qué tanta influencia tuvo, en la época temprana de su vida? Esta relación con Dios, hubo, no hubo, etcétera. Bueno, pues primeramente muchas gracias por la invitación, gracias, y como platicabas ahorita, empezamos hace ratito ya medio a conocernos, muy sabroso, ¿verdad? Muy padre la plática.
Pues bueno, Adolfo y yo estamos a punto, ahora el día 8 de abril, de cumplir 25 años de casados. Felicidades. Gracias. Y 35 de habernos conocido de novios. Así es que llevamos toda una vida juntos, ¿verdad? Y venimos pues de dos familias de acá del sur de Monterrey. Estamos acá en Monterrey, Nuevo León, México. Regios. Acá pegaditos al cerro. Por si no se escuchan la voz. Por si no se escucha la voz. Oye, siempre trato de no cantarle tanto, pero siempre se me no sale, importa, ¿verdad? los de afuera siempre dicen que cantamos. Que cantamos aunque algo. según nosotros no. Aunque según nosotros no, pero bueno, de acá somos del norte. Oye, nos dicen, estuvo muy padre la canción, ¿cuál canción? Bueno, la entrevista. La entrevista, pero así estamos. Bueno, pues yo soy hija de un matrimonio de aquí del sur de Monterrey. Soy la mayor de 4 hermanas, fuimos 4 mujeres. Y pues vengo de una familia de una mamá católica practicante. Ella a su vez viene de una familia en donde, como se dice, ¿verdad? Se enseñó la fe. Mi abuela ahorita actualmente tiene 96 años y sigue hablándonos del amor de Dios de una forma tremenda. Wow. Sí, no, mi abuelita es una maravilla. Y es la que nos trae en este caminar, gracias a que ella siempre pidió por su familia y sus generaciones. Bueno, pues el Señor escuchó su oración y ha rescatado una familia completa el Señor. Mi mamá viene de esa familia, mi papá viene de una familia en donde lo más importante era el dinero, la posición económica, las cosas de la iglesia eran para mujeres, para viejitas y no tenían importancia. Entonces ya te imaginarás la infancia que viví. Un papá muy rígido, muy estricto, muy estricto, le teníamos pánico. Tenemos, te repito, 4 mujeres, yo la mayor, y mi papá sí, pues nos dio muchos valores, ¿cómo le podemos decir? No valores morales, sino éticos, la responsabilidad. Humanos, de trabajo, etcétera. Sí, así es, o sea, disciplina. Nos fomentó mucho la disciplina, la responsabilidad, la obediencia, que todo eso es muy bueno y nos ha ayudado mucho a mis hermanas y a mí, ¿verdad?, en la vida. Pero nada que ver con la religión. Me acuerdo cuando vino el Papa Juan Pablo II aquí en la casa, cuando vino a Monterrey, yo tenía alrededor de 9 años, hubo un problemón tremendo, porque mi mamá quería verlo en la televisión, mi papá quiten eso, y bueno, mi papá en contra de la iglesia, en contra de los sacerdotes, entonces había un divorcio espiritual. ¿Y tu mamá, cuando decías que ella estaba muy metida, iba a la iglesia seguido o estaba en algún grupo? ¿Y tu papá pues, nunca iba a nada de la iglesia? No, mi papá nunca le permitió meterse a cosas de la iglesia. Éramos de domingo nada más, íbamos a misa los domingos y era por cumplir, porque era obligatorio, no porque conociéramos al Señor. Mi mamá sí rezábamos el rosario. Yo me acuerdo todos los meses de mayo pues había ofrecimiento de flores. Siempre estuvimos cerca de la iglesia por parte de mamá, por parte de papá no, ni por parte de su familia. Entonces era un choque ahí que a los hijos nos confunde bastante, ¿verdad? Y a final de cuentas, pues ese divorcio espiritual a veces también termina desgraciadamente en un divorcio físico. Entonces, mi papá era un hombre, como te digo, muy rígido, pero un hombre muy macho, muy del norte, ¿verdad? De los de antes. De los de antes, muy celoso, muy exigente, muy violento, muy violento. Nunca, y eso sí lo tengo que acentuar, nunca hubo violencia física. Pero violencia psicológica hubo mucho en la casa, ¿verdad? Mi mamá sufrió mucho maltrato, mi papá era muy fiestero, era un hombre alcohólico y como te digo, le teníamos mucho miedo. Y cuando yo tengo 17 años, alrededor de 17 años, pues mi mamá ya no soportó más, ni nosotros tampoco, y mis papás se divorcian. Fue algo muy doloroso. Quien haya vivido esa situación como hijo es muy pesado. Yo ahorita tengo 49 años y eso pasó yo tenía 17 y en esa época el divorcio no era como es ahorita. Desgraciadamente, no se justifica, pero en aquel entonces era más señalado, eran pues los papás, le decían a Adolfo, mis suegros, pues no te juntes con ella, no te cases con ella, es hija de papás divorciados, te vas a divorciar. Entonces siempre te marcan con una etiqueta y era algo muy pesado, ¿verdad? Fue algo muy difícil. De ser unas niñas que teníamos económicamente todo, nos quedamos sin nada. Hubo que dejar la preparatoria, hubo que ponerse a trabajar, hubo que empezar a ver en casa lo que era la carestía cuando... O sea, porque se separaron y tu papá ya no hubo ningún acercamiento con la familia. No, ninguno. O sea, mi papá, él dijo... Ni en apoyo económico, ni estar presencia física.
No, nada. O sea, mi papá decía, si ustedes quieren seguir con la misma posición económica que tienen, dejen a tu mamá y vénganse conmigo. Y aquí no les va a pasar, no les va a faltar ahí nada. entra el tema que dices del tema de la violencia psicológica. Bueno, sí, así es. No, aparte, Eso es parte de, ¿no? Sí. llegaba a la casa y pues todo el mundo, ay, ponte como que estás haciendo tarea, porque él llegaba a revisar el refrigerador, que estuviera todo lo que había comprado. Para él era su casa, su carro, su mandado en el refrigerador. O sea, era un hombre así. Dios lo tiene ya en el cielo, mi padre, y yo a veces le pido perdón porque yo lo amo con todo mi corazón y yo a mi papá ya lo perdoné de corazón por muchas cosas que vivimos, pero yo siempre le digo, papá, el testimonio y lo que hemos vivido tiene que servir para otros, así es que yo te pido que me perdones por utilizar la vida que llevamos, pero tiene que esto edificar. Sobre todo en una sociedad que estamos viviendo ahorita, en donde al día de ayer yo escuchaba a un sacerdote decir que ahorita Monterrey ocupa el segundo lugar en divorcios. Entonces, algo estamos haciendo mal. Y si este testimonio de lo que un padre lejos de Dios o cuando hay un divorcio espiritual sirve para alguien que nos esté escuchando, pues gloria a Dios. Yo sé que mi papá desde el cielo debe de sentirse gozoso, ¿verdad? Y debe estar reconfortado su corazón en los brazos de Jesús al saber que todo mal, Dios, cuando lo pones en las manos del Señor, Dios saca un bien. Así transcurrió mi infancia. Yo empecé con Adolfo de novia a los 14 años. Mi papá no lo quería porque eran los tremendos. Los Saldaña eran, híjole. Ok, a ver, pues hagamos entonces ahora Una pausa para una que... transición. Del otro lado. ¿Quién era Adolfo a los 14 años? Bueno, pues mi nombre es Adolfo Saldaña, tengo también 49 años. Empezamos a los 14 años de novios, es decir, no la dejaban a ella porque inclusive usaba zapatitos bajitos y cosas así. Mi suegro no me podía ver porque, pues, ¿qué futuro puede tener un jovencito de 14 años? En la sociedad del siglo, en la sociedad moderna, pues se casa uno cuando termina su carrera, después de los 24, 26 años. Ahorita ya se usa a los 30, ¿verdad? Algo así es lo que la gente usa. Oye, Pero a ver, bien. pero bueno, ¿tus intenciones eran casarse a los 14 o...? No, lo que pasa es que Yo nomás la para verdad aclarar. es que tengo que confesarlo que pues me vio y se enamoró. Tengo que confesar. En aquella época era muy normal que las niñas te mandaban decir a las jovencitas, mira, ella anda por ti. Así era, no sé cómo sea ahora, no sé cómo sea. Pero Lo no, bueno bueno, es que muy se bien. está Yo grabando la cara de Marta. tuve una pequeña Múltiples decepción. fuentes lo Sí. confirmaron. Una pequeña decepción y sí tengo que decirlo porque así pasó. Dije, mi próxima novia me voy a casar con ella. Y a lo mejor lo que proclama, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? O sea, Y si me y vuelvo pasó. a emparejar es para... Sí, si llego a tener Ya, una novia ya va a más, ser la buena. yo me voy a casar con ella. Y Ya, así pasó. Y ok. son decepciones. Pues imagínate un jovencito de 13 años, ¿no? Que estuviste un noviazgo de Oye, 2 meses. ¿Sí o no? El que sabe, sabe. El que sabe. Ya, o sea, ya sabías. En este Entonces, momento me empiezo a empezamos- sentir la suertuda de la sala. En mi caso sí es una familia, mis padres, modelo, me refiero a cómo se llevan, mi mamá muy devota, mi papá totalmente fuera del mundo de la iglesia, inclusive llegó a niveles altos de la masonería, pero muy estables en el renglón económico. Somos de unos pueblos pequeños aquí en el norte de México, se llama Mier y Guerrero, Tamaulipas, son unos pequeños puebladitos que ahorita están en guerra tremenda en el tema del narcotráfico. Yo viví mi infancia en esos pueblitos, pero yo sí nací aquí en Monterrey, o sea, yo sí soy de aquí y conozco la vida de aquí, pero mis padres, siendo de esos pueblos pequeños, nos dieron una libertad Ajá. muy particular. Como dice Marta, su papá, muy rígido, un hombre de ciudad, sabiendo de los peligros, siendo una persona en que inclusive se le pasaban las copas, o podremos afirmar que tenía un problema de alcoholismo. Entonces él sabía los problemas que había en la ciudad. Mis padres no. En los pueblos, en las ciudades pequeñas, Eran muy hablando de inocentes. pueblos de 2,000, 3,000 habitantes, pueblos muy pequeños, en donde ahí viví mi infancia. Mis papás pues llegaron aquí a la ciudad y me da la impresión que no sabían en la jungla en la que entraban. Y nosotros no quedamos libres, estando expuestos a esta jungla, de entrar en este mundo. Yo cuando bromeo un poquito de me vio Marta y se enamoró, es porque me conoció prácticamente borrachito. Yo me empecé a embriagar formalmente a los 13 años de edad. Es decir, yo ya tenía un... O sea, informalmente antes y ya Formalmente, o sea, ya... ya, mis primeras bebidas fueron a los... Era Sí, formal. informal diría que eran una cantidad de bebidas que uno pensaría que no pasa nada. Ya a los 13, 14 ya era buscar la reunión. Y si tú quieres, primero empieza esto como algo social
Y después, primero de aceptación, si quiere, después es social. Oye, pero estamos hablando de los 70s. Estamos hablando de los 80, No, de 80, 85. Órale, o sea... 14 años, a los 14 años al en el 84. 84. Pero fíjate lo tremendo, que ella, cuando yo digo, cuando me vio, se enamoró, es que me conoció tomando. Entonces, ella veía en él, en el jovencito, veía a su padre. Fíjate lo delicado de esto. Por eso hay un refrán mexicano que dice, las chivas van pa'l monte. Porque si ella sabía el problema del alcohol, pero hay que decirlo así entre paréntesis, ella tampoco sabía en el abismo en el que se estaba metiendo. Nos casamos a los 24 años y mira, es literal, como dicen ahora, ¿verdad?, los jovencitos, lit. Nos casamos 10 No me lo años sabía después eso. porque No me eres jovencito. soportó todo. Me soportó todo. Mi mentalidad era de diversión. Gracias a Dios en esa época el alcohol no es lo que es ahora. Perdón, las drogas, discúlpame. Es más, los drogadictos que eran, o yo les llamo drogas románticas, marihuana y cocaína. Ahorita hay cada sustancia que te exprime el cerebro en cuestión de semanas. En la época eran tachados. Esos siempre había en el barrio, ¿no? 1, 2, un grupito de 8, que por cierto muy unidos y se juntaban y los veías y los saludabas. Pero eran un grupito aparte. Entonces, gracias a Dios, las drogas no fueron en mi vida lo que podría haber sido en esta época, porque débil para la adicción, bueno, pues yo. Después de un noviazgo muy bonito de 10 años, nos casamos. Y el alcoholismo ya de los 14 años que empiezo con ella. A los 24 se había exponenciado, como se dice en el mundo entero. Es una enfermedad progresiva y mortal. Pero yo no sabía que estaba mal. Ahora, haciendo un paréntesis rápido, porque para mí es importante decírselo, hermanos. Cualquier persona que esté escuchando en el mundo entero. Yo tuve un encuentro con Cristo a los 30 años de edad. Yo a los 21 descubrí que tenía una enfermedad. A los 21 años, porque todavía a los 18, 19 y 20, pues si la vida así es, toda la gente que me rodeaba, toda se alcoholizaba, unos en una medida y otros en otra medida. ¿Verdad? Yo no puedo asegurar cuál era la mía, pero de los 21 años que me reflexioné, dije... 21 años era carrera ya, 21 ¿verdad? años en la carrera, yo decía, hey, algo está mal, esto no es normal, ya lo que le llamamos por ahí la cruda, la resaca, la consecuencia de la intoxicada al día siguiente se empieza de alguna forma a recrudecer y algo está mal en mi vida. Y yo con ella desde los 14 años y no tomaba. Las mujeres en ese tiempo no tomaban. Ahorita se borrachan más las chavitas en este Monterrey que los hombres, ¿eh? Es un fenómeno tremendo porque la mujer pierde mucho el respeto en nosotros. Como el hombre pierde la vergüenza y se pone muy valiente y todo. A los 21 años descubro mi enfermedad y luché con ella hasta los 30 que tuve un encuentro personal con Cristo Jesús. Oye, y aquí en el Inter, o sea, platicas tú que estos 10 años, pues básicamente el noviazgo dices que eras alcohólico, ¿no? ¿Cómo vivías tú esa etapa? O sea, ¿estabas consciente de eso? Simplemente pues era Adolfo, pues tomaba como todos los hombres tomaban. No, fíjate que algo de lo que dijo tiene razón. O sea, yo la verdad lo vi y sí me enamoré de él. Es que era muy bonito, muy guapito. Sí, como los gatitos como los gatitos dice. chiquitos, todos son bonitos. No, sí, y no, yo viví el noviazgo de una forma difícil, pero estaba muy enamorada de Adolfo. Yo creo que más bien el Señor tenía un plan con nosotros ahí, Vale. porque había un lazo impresionante, porque yo era muy celosa. Yo sé que muchas mujeres son celosas, pero era un celo no a que anduviera con sus amigos, no a que saliera. Yo tenía un celo porque él estaba tomando, porque él tomaba. Yo sufría mucho por verlo tomado. Sin embargo, Adolfo era una persona muy divertida cuando tomaba. Siempre ha sido muy introvertido. Entonces el alcohol le daba esa valentía, lo hacía extrovertido, lo hacía súper divertido. Entonces yo veía en él algo opuesto a mi papá, porque mi papá tomaba y se ponía muy agresivo. Y Adolfo tomaba y se ponía él le hacía bien. muy romántico. Eso Sí, es lo que tenía veías buena tú. tomada, ¿verdad? Eso era el principio. Pero después, con los años, su tomada se fue haciendo tremendo. O sea, él agarraba siempre a alguien cuando tomaba, o sea, para burlarse, para hacer gracia, hacerle bullying o como se diga. Y antes era un amigo, y ya cuando nos íbamos a casar, o ya recién casados, el punto de burla era yo. Entonces recibía muchas humillaciones, mucho maltrato nuevamente, y yo sabía que iba a desencadenar esto en un divorcio.
A mí me gustaría, aquí en este paréntesis del noviazgo, comentarte que, ahorita que te decía que Dios tenía algo entre ceja y ceja con nosotros, para gloria de Dios. Cuando teníamos como unos 16 años, estábamos en la parroquia de Corpus Christi y había un padre que ahora en el retiro de sacerdotes lo acabo de ver y saludar, el padre Héctor Padilla, que el Señor lo tenga con bien en donde esté. Él era un sacerdote muy joven en ese entonces. Iba a entrar a misa de 7, era de noche, y Adolfo y yo lo detuvimos y le pedimos que si nos confesaba. Entonces el padre confiesa a Adolfo, me confiesa a mí, y después le pedimos que si nos da una bendición. Entonces Adolfo y yo nos tomamos de la mano, y el padre nos da una bendición. Y cuando nos estaba bendiciendo, pasó una paloma blanca en la noche. Fíjate, pasó una paloma blanca y se puso encima de nosotros a volar. Nos llamó mucho la atención. Pocas veces platicamos esto. Y el padre, la verdad es que te lo traigo bien reciente porque acabo de ver al padre Héctor y pues fue algo que a los tres te hizo recordar todo. Sí. Y el padre nos dijo, ustedes van a estar muchos años juntos y van a hacer grandes cosas juntos. Fíjate. Y ha pasado el tiempo y ahorita seguiremos platicando cómo el Señor nos ha tomado y ha transformado nuestra vida, pero si no nos hemos encontrado con el Señor, nuestra historia hubiera sido totalmente distinta, totalmente diferente. Oye, aprovechando que estás ahorita platicando, Marta, ¿nos pudieras platicar en esto que nos ha platicado ahorita Adolfo? Veamos ahora hacia ti. Cuando él dice que llega a los 30 años y afortunadamente, por gracia de Dios, tiene un encuentro con Cristo, ¿cómo era en ese entonces tu vida? O sea, tu lado de la historia a ese momento. O sea, ya casados. Sí, ya casados, pues ya tenían 6 años de casados. Esos primeros años. Sí, fueron los primeros años de casados. ¿Y cómo iba el matrimonio después de esos 6 años? Porque Adolfo, duros? te diste cuenta a los 21 años, pero pues seguías, ¿verdad? A los 24 Entonces, te y casas. te casaste y seguías, ¿verdad? Y luego a los 30 o tienes le bajaste. ese O sea, a los 21 descubro, no me cabe la menor duda, repito, porque veo a los Estados Unidos como algunos países de Europa, desconozco, disculpen, que la mayoría de edad es a los 21. Quiere decir que el cerebro humano, no tenemos que ser muy médicos, ¿verdad? A los 21 años el cerebro llega a una madurez que puede tomar decisiones. Antes no puedes. Como esto es una cosa muy particular que me voy a atrever a decir. Yo creo que la madurez realmente del hombre es a los 30 años. Y me atrevo a decir esto porque así lo viví yo, a los 30 años, porque Jesucristo empieza su ministerio a los 30 años. Después. Si Jesucristo todo Dios y todo hombre... Si Jesucristo todo Dios y todo hombre, ¿por qué a los 30? Y como yo también empecé a los 30, me lo apunto, ¿no? En el camino de Jesús. No te va a permitir Jesús hacer grandes cosas sin vanagloria. O sea, si oye, Jesucristo, ¿por qué a los 30 y no a los 18? Porque a los 30 el cerebro humano algo le pasa y a mí llegó Cristo por su capricho, tengo que decirlo. Es un testimonio largo. Como ahorita, prosiguiendo con el testimonio, Marta nos va a hacer ver cómo el Señor se encaprichó, no sé si decirlo de esa forma, en nosotros, porque el dolor, el sufrimiento, como la bienaventuranza nos dice, te acerca a Dios. Entonces el sufrir el dolor es una bendición porque de otra forma difícilmente lo ves a Él. Y a los 30 años, si me permiten para terminar este testimonio, que es el que a mí me tiene bastante movido en mi vida, 19 años caminando con Cristo Jesús. A los 30 años tengo este encuentro personal con Jesús que se llama Seminario en el Espíritu, Querigma, por aquí también se conoce, tiene muchos nombres y en muchos grupos de la iglesia pues puede tener diferentes formas de impartirlo, pero básicamente es un encuentro personal con Cristo a los 30 años. Una persona que tomó los últimos 3 o 4 años todos los días, algunos meses de los años, decía yo, mira, no tomé lunes y martes. Todos los días envergándome, de la noche a la mañana, después de este querigma de viernes, sábado y domingo, jamás me he vuelto a embriagar, sin necesidad de terapias, doctores, medicamentos, instituciones, de la noche a la mañana, mi hermano. Oye, ¿esto es posible? No, mi hermano, yo soy lo que se llama un testimonio con patas, como se dice vulgarmente. ¿Esto sucede en la vida del hombre? No existe. Y más allá de esto, yo puedo ser me atrevo a decirlo porque no se lo he escuchado a nadie, yo soy exalcohólico en la institución muy respetable, muy honorable y muy real que se llama Alcohólicos Anónimos. Te dicen, usted va a ser alcohólico toda su vida y nada más hoy no, y nada más hoy no. Y por el lado de la ansiedad, por el lado de la droga, por algo del llamado a la necesidad de la sustancia, se va disipando, sí.
se va disipando. El que fumó durante 1 año o 10, deja el tabaco, se puede. Yo fumé durante 17 años también, y fue muy difícil dejarlo, ¿verdad? Porque el Señor no me sanó el tabaquismo, me sanó el alcoholismo. Cuando una persona decide dejar de embriagarse o dejar alguna sustancia, se debe hacer de una forma paulativa. Hay algunos métodos, o en Alcohólicos Anónimos radical, lo que tú quieras, gustes y mandes. Yo me dejo de embriagar de la noche a la mañana, como explico ahorita, sin medicamentos, sin nada. ¿Se puede esto? ¿Es real? Para el cuerpo humano no es real. Tiene que venir una fuerza sobrenatural para sanarte de esto. ¿Y por qué repito que yo soy exalcohólico? Porque yo sí me tomo 1 o 2 bebidas. Y nunca más he tenido la ansiedad de seguirle. El que es alcohólico me está comprendiendo en este momento. Tú empiezas a tomar y no te puedes tomar parar. una porque ya... Es más, yo me tomaba ya el típico alcohólico que se tomaba un trago de cerveza sencilla, no digo que sea buena, un trago y andaba otra vez todo borracho, totalmente borracho. Así es el alcohólico. Ya estaba el cuando alcohol llega en la conectaba sangre. con los 7 nada años más de como atrás. que lo despiertas y ahí está. Sí, la sangre está llena de Entonces, alcohol. han pasado ya 19 años y el Señor nos ha permitido, por su entera, no sé, misericordia o... Pues la verdad es difícil decirlo, ¿no? Una persona muy tímida e introvertida. Mi señora sí ha sido bastante abierta como mujeres. Ella organiza eventos y está en medio de toda la chorcha y yo siempre estoy calladito, estoy a un lado. Me he dado cuenta estos 19 años que nos ha permitido predicar su palabra muy humildemente, de dónde me sacó el Señor. Porque cuando tú cumples su palabra, que vayan y evangelicen al mundo entero, ¿no? Como dice el Evangelio, hagan discípulos míos. Y tú cumples, en el momento que tú te estás preparando para el tema, tú te estás autopredicando, tú te estás evangelizando. Entonces ha habido en innumerables ocasiones que digo, qué grandeza es poder servirte, Señor, y darme cuenta año con año del milagro tan grande que existe en mí. Siempre hay en los milagros de Dios alguien que salió de la leucemia, por ejemplo. Sí, pues lo operaron y le pusieron su médula nueva. O no sé decirte qué otro ejemplo, alguien que... algún ejemplo, siempre va a quedar ahí la ciencia, siempre va a quedar ahí, sí, pero se llamó regeneración espontánea, dice la ciencia, y tú y yo en fe decimos es milagro, pero siempre te va a quedar un poquito ahí la espinita, regeneración espontánea, porque siempre el Señor como que te permite a ti, te permite saber en fe, tú tomas la decisión, si fui yo o fue regeneración espontánea. O se equivocaron en el TAC primero, ese no era un tumor, fue una falla de impresión. Siempre va a haber algo, ¿verdad? El Señor es muy delicado y es muy caballero al respetar tu poca fe. Es muy delicado. Te permite en tu mente darte cuenta, no hay problema si no crees que es milagro. Se llama regeneración espontánea y tú feliz sigues sin tu fe. Respeta. No siente que te sientas incómodo por no creer en Él, en sus milagros. Pues en mi caso, ¿cómo quieres que lo tome? Si me pasó a mí, y se llama alcoholismo, si no es gripa, si me pasó a mí, es decir, ¿cómo puedo decir regeneración espontánea? ¿Cómo puedo decir? Y más allá, lo que me tiene más a mí sorprendido de este testimonio que, repito, disculpen, a lo mejor ahorita le paso el micrófono a mi esposa, porque a mí me tiene loco esto, lo que más me tiene es que me permitió tomarme una bebida o 2, se lo pedí. Señor, permíteme disfrutar una bebida. Permíteme que si me paso de la 1 o 2 bebidas, me explico, permíteme sentirme mal, y me empezó a hacer todo el efecto contrario. De la noche a la mañana, uno sigue con la ansiedad, uno sigue siendo la misma persona, pero exalcohólico en mi caso, y pues te vas a la playa, te vas al rancho, te vas de pesca, y pues estás inmerso en una sustancia que te hace muy feliz, y empezaba a tomar y, caray, vámonos, ya no puedo estar aquí en una reunión, en una fiesta. No te hacía feliz. Pero bueno, yo creo que si alguien sufrió esto, ya para terminar, en una ocasión nos invitaron a predicar a la radio, tendríamos unos 2 años en este caminar, un año, no exagero, un año. Nos invitaron a una estación de radio aquí en la Calzada Madero, en Monterrey, Nuevo León. Y yo estaba dando un testimonio muy parecido a este. Y me dice Marta, saliendo del programa de la radio, me dice, oye, Adolfo, pues achícale, hombre, pues si no es para tanto. Y me quedo pensando, fíjate, nada más el que está ahí sabe lo que sufre. Ella ni cuenta se daba del infierno, lo sufría. Que nos platique un poquito más ella, como bien le preguntas, ¿verdad, Lalo? Le preguntas cómo la pasaba ella con esta realidad. Pero sí, sobre el todo como recién casados, ¿no? El infierno que uno vive es muy personal. Entonces a mí no me queda nada de regeneración espontánea, a mí no me queda ninguna duda
de que el Señor hizo algo muy grande en mi vida, de sanarme de una enfermedad progresiva y mortal, que no es nada diferente al SIDA o al cáncer. Las dos te matan, las dos acaban con tu vida, y si el Señor viene a tu vida, pues te puede sanar. Ahorita regresamos para el tema del querigma, a lo mejor que va a estar padre. Sí, ya yo después, tengo una pregunta después del de querigma esta, también, pero primero es ver después de estos 6 años, cómo fueron acá para... Muy bien, A entonces la a la recién pregunta, casada. así a la recién casada, pues no, sí se fue deteriorando. De hecho, podemos empezar desde mi boda, desde la fiesta de la boda, que Adolfo no ha podido ni ver el video de la boda, porque estaba de borrachísimo, sí, borrachísimo. Y bueno, ¿para qué les platico? Hubo un montón ahí de cosas que se vivieron y todo a través y detrás del alcohol, ¿verdad? Pero a fin de cuentas sí vamos empezando. Pasamos nuestro primer año de casados. Me acuerdo perfectamente bien cuando recibo la noticia de que estaba embarazada. Él fue el que recogió los exámenes de laboratorio. Salen las cuentas. Sí, Salen las cuentas. Pero bueno, él va y recoge el examen de laboratorio. Yo estaba muy emocionada, ¿verdad? No había por antes esperar. las cositas esas. No había antes de las cositas y esas de que en el segundo había que esperar. Y él llegó y llega y no me dice nada, se mete al baño. De Sí, plano. se mete al baño, regresa y yo, bueno, ¿qué? Ay, ¿a poco así de emocionada estás? Yo me acuerdo. Y al final me dice, no, sí, salió positivo. Y yo me quería morir de la emoción. Y él me dice, pues hay que irle a avisar a tu mamá, ¿no? Sí, pues sí, vamos, y me dice, bueno, nada más que yo tengo compromiso con mis amigos y me voy a ir. Entonces yo desde ese momento empecé a sentir la soledad de la que yo salí de mi casa y empecé a hundirme en una soledad y en un, pues, ¿qué te puedo decir? En un maltrato o no sé, ¿verdad? Él no le interesaba más que irse con sus amigos y yo estaba con mi sobrecito de laboratorio que decía positivo. Me acuerdo perfecto porque estaba en la cocina de la casa donde estábamos y nada más me abracé con el sobre y me quedé llorando. Yo no sabía si era alegría o era una tristeza, era una soledad. Me sentía muy mal. El matrimonio durante los siguientes años pues empezó a deteriorarse mucho y más cuando nace nuestro hijo, ¿verdad? Nace mi primer hijo y yo vuelta loca, porque aparte guapísimo. ¿Cuántos hijos tienen, perdón? Tenemos 4 hijos. Tenemos un hombre y 4 mujeres. Perdón, un hombre y 3 mujeres. Tenemos 4 hijos. Dije, no me dieron las cuentas. No me dieron las cuentas. No, salieron las cuentas. 4 hijos. El mayor acaba de cumplir el día de antier 24 años y es el que nos trae en este caminar. Nace Adolfo. Saludos, Adolfo. Saludos a Adolfillo, que nos va a estar escuchando. Es el regalo más grande de Dios. Mis 4 hijos han sido un regalo de Dios. Pero ese niño venía con una misión muy especial, pero no lo veíamos. Pues ¿cómo lo íbamos a ver? Ciegos por el mundo, yo enojada todo el tiempo. Adolfo nace, conforme va creciendo nos damos cuenta que Adolfo tiene problemas para desarrollarse. Se tardó en detener la cabecita, se tardó en sentarse, se tardó en caminar, se tardó en controlar el esfínter, pero todo lo empezó a hacer. Se tardó en hablar, y se tardó en hablar, y se tardó en hablar, y se tardó en hablar. Adolfo tiene 24 años, tiene una discapacidad de lenguaje, y él nos llevó a un muy probable, o realmente ya se nombraba el divorcio en la casa, ¿verdad? Yo decía, ¿qué razón me tenía mi suegro? Que decía, hijos de divorciados, vas a terminar divorciándote, y muy probable así es. Y muy probable eso es lo que sucede en el mundo, porque caminamos al margen de Dios. Y no nos damos cuenta de las bendiciones de Dios, al contrario. Todo lo que nos platicas, tema de Dios, la iglesia, no existía en su matrimonio. No existía. Okay. Íbamos a misa los domingos, Sí, nos daba ganas. Algunas veces. Algunas veces iba Adolfo, siempre estaba con dolor de cabeza, siempre estaba crudo, siempre estaba enojado, yo siempre estaba enojada porque no llegaba. Entonces estábamos totalmente distanciados. Por eso, después de que sucede esto, es doloroso ver a veces hasta gente de la familia que te dice, ¿por qué te entregas tanto? ¿Por qué estás en las cosas del Señor? ¿Verdad? Tienes una responsabilidad con una familia y obviamente es nuestra primera iglesia. Mi esposo, mis hijos, esa es nuestra primera iglesia, pero esa iglesia estaba destruida y a veces ni la misma gente, la misma familia lo nota, lo ve, no se dan cuenta que nuestra historia, si no ha venido Jesús a mostrarse vivo entre nosotros, a rescatar a Adolfo del alcohol, como te decía, y a rescatarme a mí y a abrirnos los ojos, no estuviéramos ahorita. Mis 2 hijas chiquitas no existieran ahorita, porque teníamos nada más 2
o sea, Adolfo y a Marta, que son los mayores, cuando empezamos a vivir toda una tragedia. Adolfo ausente en la casa, yo buscando médicos para sacar adelante a Adolfo. O sea, porque no sabían ahí el tema de Adolfín, así le dices, ¿verdad? Sí, del Adolfillo. Sí. De Adolfillo. O sea, no sabían qué es lo que tenía todavía. No Entonces, tenía, ese no. proceso lo viviste sola tú Sí, como mamá. porque aparte se batallando. pasaron por montonal de diagnósticos. Muchos neurólogos con muchos diagnósticos distintos, microcefalia, autismo, retraso. Hubo muchos diagnósticos distintos que me confundían, que me dolían, que lo desahuciaron en muchas de las ocasiones, pero no nos dábamos cuenta que detrás de ese hijo especial había un plan especial de un papá que nos ama de una forma especial, Adolfo y a mí, y nos quería rescatar. Y no nos rescató porque fuéramos buenos ni porque nos quisiera, nos rescató para algo. Y eso Adolfo y yo lo tenemos claro. Y atrás de eso, Adolfo y yo hemos, perdón, espérame, me toca. Atrás de eso hemos recibido mucha persecución, desde la familia hasta los amigos, hasta la misma gente. Nos dejaron nuestros amigos, nos criticaron en la familia, pero dentro de este plan de amor de Dios nos dimos cuenta que éramos papás de un hijo especial, y los hijos especiales se le dan a padres especiales, y no porque seamos especiales, sino porque somos amados por aquel que nos creó de una forma perfecta, que no se equivocó y que dentro de su plan había algo perfecto para alguien más. ¿Para quién? No sé. Tal vez para el que nos esté escuchando ahorita o el que nos vaya a escuchar, que sepa que Jesús no es un cuento de la iglesia. Jesús está vivo realmente, está vivo. Y a nosotros se nos presentó y nos cambió nuestro lamento en alabanza. Cuando Adolfo y yo nos acercamos a Dios, nos acercamos porque él estaba enfermo y endeudadísimo porque no podía trabajar por lo borracho que andaba eso. siempre. O sea, no eras alcohólico funcional entonces, No. o sea, iba todas No. las noches tomaba, pero en la mañana se iba al Lo trabajo. que pasa es que yo siempre he tenido mis propias empresitas. Entonces, no, sí, yo conozco gente que trabajaba en de Hacer, una empresa fuerte aquí en México, y todo, igual, mis mejores compadres de más borrachera, todos los días llegaban borrachos a trabajar, no sé cómo lo hacían, como que el diablo los protege. Saludos. Yo como patrón, Saludos pues, a ellos. Saludos a los amigos. yo como dueño de mi propio negocio, pues qué presión tengo, qué estrés. Claro, sí puedes trabajar, ¿verdad? O sea, andas todo mal, pero al joven... Y por eso fue el tema de las deudas que decías. Sí, También, porque estábamos sin darte todos- cuenta, Yo pues, quisiera hacer todos- un paréntesis porque para mí como ingeniero mecánico es importante aterrizar las cosas. Yo creo que por eso el Señor me hizo algo a mí, un milagro tan fuerte. Me dijo, ¿qué duda tienes, compadre? Sigue hablando tú con alcohólicos, sigue viendo cómo el mundo se está muriendo en esa sustancia legal, ¿verdad? A nivel, es decir, la peor droga a nivel Organización Mundial de la Salud. Por encima de todas está el alcohol, como la más dañina en todos los aspectos, y es legal. Entonces, a mí me interesa aterrizarme las cosas para yo creer, ese soy yo. Entonces, el Señor me ha dado muchas pruebas de su presencia, no de sentimientos, sino de fe, ¿eh? O sea, mi fe es porque tengo pruebas muy fuertes. Y nada más siguiendo con la platiquita de Marta, porque la mujer es de mucho corazoncito y lo da todo por un hecho, y yo como hombre no. Cuando ella habla de que llega nuestro hijo especial y tiene que tener algún propósito y algo tenemos que hacer aquí, yo no lo veo exactamente de esa forma. Yo tengo muy presente, ustedes acuérdense, todos los que están escuchando, y nosotros 4 que estamos aquí, recuerden los momentos de su vida en donde algo queda como una foto en el cerebro de cierta situación, cierta circunstancia que puede ser traumática, o puede ser un momento muy feliz de tu vida, o puede ser algo que por algún motivo se queda ahí en la mente. Yo y Marta éramos totalmente paganos, entendiendo como paganos, fuera del campo, gente que no conoce, ¿verdad? Totalmente fuera del camino, verdad y vida que es Jesucristo, totalmente paganos. Pero tengo muy presente que Adolfito, cuando veía a los 1, 2, 3 años, pues no caminaba él, estaba, es decir, se retrasó un poquito, de hecho fue muy rápido, o sea, si todos los niños caminaban al año y medio, caminaban los 2, o sea, pero esos meses se nos hicieron eternos, X. Tengo muy presente cómo el niño se regocijaba en la imagen religiosa. No sé si nos puedes compartir un poquito de esto, Marta, porque cuando ya llegas a la vida espiritual vas entendiendo ese tipo de realidades. Todo lo vas guardando. O sea, ahorita lo que te platicaba yo del padre Héctor que hizo oración por nosotros. La paloma, por ejemplo. ¿Qué importancia tiene una paloma mensajera que la tenían en
en una azotea, porque así pasó. Sé que de noche no viajan las palomas, no sé si alguien conozca un poquito de esto, pero tengo entendido que no. Pero no es tanto que la paloma pasó, el tema es que se te quedó grabado y volteaste para arriba. Y el Señor toma una postal o una foto en ese momento. Se te quedó ya. Y después llega Cristo a tu vida y sacas del buzón tantos momentos tan grandes que Dios te dio y dices, Adolfito no es un hijo enfermo, es un ángel enviado por Dios. Pero ¿cómo lo compruebas, Adolfo? A mí me lo mostró Dios. A mí me lo enseñó Él. Sin hablar de que la mamá salió de la depresión, del casino, del divorcio, al papá lo sacó del alcoholismo, de la quiebra económica absoluta y total, y ha entrado gente a través de este humilde matrimonio al camino del Señor a través de Él, invaluable e incalculable. ¿Los ángeles llegan de esa manera? ¿Los ángeles no hablan? Tú dilo. ¿Ahora? Ahora, ¿cómo lo dijo? Tú dilo. Sí, En qué el mundo, maravilla, mi Señor. alcoholismo tenía una razón. Cuando Dios te manda un castigo, por decirlo así. Para mí no había Dios, no había un castigo. La negación mía, siempre, el hombre se niega más que la mujer. O sea, yo toda mi vida, creo que el diagnóstico nos lo acaban de dar hace un par de años, real, después de 60 doctores, ¿verdad? La negación así es. Pero en el mundo tienes una excusa para rebelarte, para correr, para poder verle al sapo lo que es en realidad, porque una mujer en depresión es un sapo, no te le puedes acercar. Entonces, es una situación así de... A ver, Marta, se me fue la idea. Después de que me dijo sapo. Es que la mujer en depresión es un sapo, ¿eh? No, Y no porque es sea que- mi esposa y estoy enamorado, pero me la quisieron quitar todos mis amigos, esta preciosura. No porque sea mi mujer y estoy enamorado. Todos mis amigos me la quisieron quitar. Entonces, hoy recién casado, 24 o 25 años, pues no sé, digo, como los gatitos chiquitos, estás preciosa, mi esposa, preciosa. Ándale. Ya mejor quítale Pero, el micrófono. repito, apáguele. oye, en depresión, la mujer más hermosa es horrible. Y la depresión llega, es real. Sí, porque estás en el mundo. Estamos hablando de la depresión al margen de Dios, no la depresión ¿Pero tal empezó como casada enfermedad. o ya que después del nacimiento? No, empezó después del nacimiento. Yo creo que fue ya un conjunto de cosas que me hicieron tronar, que me hicieron explotar y más que todo el mundo en el que estás metido, en el qué dirá la gente. O sea, ¿qué van a decir de Adolfo y Marta? Si en la prepa nos daban el premio a la pareja modelo porque andábamos siempre juntos. Entonces siempre estábamos juntos, siempre andábamos para todos lados, hacíamos tareas, salíamos 10 años de novios, pues imagínate. Y luego de repente fuimos híjole, pobre Adolfo y Marta, mira lo que les pasó. Entonces empieza a haber una presión social, empieza a haber una presión de impotencia, de decir, y luego se empiezan a cerrar todos los caminos, no te los aceptan en las escuelas, siempre estás señalado, siempre estás comparando, ¿verdad? Tenemos un sobrino que es exactamente de la misma edad y pues Que todo el lo hacía otro normal, es y un pues- joven normal y este niño, entonces empieza a haber mucha presión de ese entonces y al margen de Dios es horrible. Y que hay veces que nosotros, como parte de la sociedad, lo hacemos inconscientemente, ¿verdad? O sea, a Sí, veces de gente claro. que quieres y que te quiere y que te estima, pero Claro. a veces se nos sale, ¿no? O sea, como que Sí, claro. la ola del mundo a veces, pues la vamos navegando todos sin darnos cuenta, ¿no? Lo que pasa es que el mundo ahí está. Sí. El mundo interno que traemos adentro con nuestra tragedia y con todo lo que vivimos es algo muy personal, ¿verdad? Por eso también la conversión es algo muy personal, el llamado de Dios y el escucharlo es algo muy personal. Entonces, bueno, pues para seguir así un poquito, pues llega Adolfo, no lo vemos como un mensajero del Señor y pues nuestro matrimonio iba totalmente a la quiebra. Mi suegra, fíjate que le mandamos un saludo también a mi suegra, fue la que nos enseñó el camino de Dios a través de este querigma y si quieres entramos un poquito a ver lo que es eso, pero nos invita a un retiro, un O sea, pero querigma eso es era un a los retiro, 6 años ya de casados. a los 6 años ya de tenían casados. a su segunda hija. Ya teníamos a nuestra segunda hija chiquita. Obviamente el mundo te permite el método anticonceptivo fuera de la iglesia. Por eso no teníamos más hijos. Porque ella le preguntaba a los sacerdotes, ¿cómo le hago? Pues ella estuvo buscando la respuesta. Yo No. tuve respuesta a una aceptación a que me dejaran a mí cuidarme con un método anticonceptivo de los No que el válido, mundo no permitido. permitido por la iglesia. Ok. Que ahora después lo entiendes, ¿verdad? Yo decía, no, hombre, pues no me dejan porque ¿qué me van a venir a mantener aquí a los niños o qué? Son muchos. Oye, entonces llega y, a ver, yo soy X persona, que en este caso sabemos que fue tu mamá,
Llego con Adolfo, alcohólico, 30 años, y digo, te voy a invitar a un retiro. Mira, amoladísimos. Nosotros tuvimos la dicha de pasearnos mucho. La luna de miel fue de un mes. Imagínate, pues era patroncillo y era un negocio familiar, pues lo manejaban mis padres y yo andaba de rol, un mes de luna de miel. Y llegamos y mi suegro nos llevó, seguimos viajando, ¿no? Entonces tuvimos oportunidad de hacer mucho. Entonces, cuando... se me fue la idea. ¿Qué me preguntaste, perdón? De que te invitan a a la un invitación retiro. al retiro. Entonces, la economía empieza a caer porque pues el alcoholismo y no sé, pues un México, hombre, como dice... siempre me dijeron las vacas chicas y las vacas gordas y las vacas flacas. ¿Nunca escuchaban ustedes la expresión las vacas flacas y las vacas gordas? Yo nunca he visto las gordas, porque estás en México. Y yo no sé si fue el alcoholismo, que no lo dudo. No sé si fue el alcoholismo o fue mi México, que lo quiero más de cualquier país. Pero bueno, indistintamente la situación económica aquí es difícil. Es el día adelante, hay que hacer algo, hay que esforzarse un poco más. X. Mamá era en Bahía Escondida, un hotel 5 estrellas aquí en México. Aquí cerca de Monterrey, una presa muy bonita, un lugar turístico muy bonito, y el retiro era en Bahía Escondida, pues. Y luego todas las personas que nos mandaron... por eso le dieron ganas de ir. Sí, No, hombre, lo el dejaban matrimonio tomar. que lo Había organizaba... tomadera, pues que cómo me dio no. mucho gusto saludarlos en retiro internacional de sacerdotes hace un par de semanas. Me dio mucho gusto saludar a Pini y a Juan, nos mando un saludo. Porque ellos organizaron ese evento, ellos a lo mejor no se dan cuenta de lo que significan en mi vida. Ellos lo organizaron y él comentó, en algún lugar nos llegó la información de que se podía tomar en las noches. Y iba a por las eso carnitas, fuiste. Y Eso fíjate, fue. hotel 5 estrellas, sin dinero. Todo bien pagado. amoldado. Pues vámonos Marta, a pasearnos. Todo pagado, o sea, todas las comidas, pues vámonos. Y nada, que era el De señor. lo que se usa Dios, ¿verdad? De lo que se vale el Señor. Pero entonces mamá nos invita de esa forma y bajo esa premisa vamos al evento y nada, el señor que nos tenía ahí estaba esperando. Qué padre. Fíjate que pasó algo bien hermoso en ese retiro. Ese no fue un querigma, ese fue un retiro antes del querigma. Entonces Adolfo iba emocionado, yo iba totalmente deprimida, él iba emocionado porque él iba de vacaciones a Bahía Escondida todo pagado, ¿verdad? Y estando ahí en la misa, llega una señora con un mensaje, trae un rosario en la mano. Una postal más que se te queda Que grabada. una De cosa- las del Señor. Una ¿no? postal Sí. más. De que las no lo del Señor. comprendes hasta después. Oye, pues llega esta señora con un mensaje y se acerca con el sacerdote, Con rosario, ¿verdad? con un rosario en la mensaje, mano, y traía un mensaje para decir que era un mensaje para una pareja que estaba ahí muy angustiada porque tenía un hijo con una discapacidad, con un problema en su cabeza. Y oye, y nadie nos conocía. Directo. En ese retiro nadie nos conocía y estaban todos y el padre dice, y pues para mí no es, o sea, es para cualquiera. Y el padre empieza así, dice, a ver, ustedes que están allá, porque el padre tiene don de conocimiento. Entonces el padre nos señala, nos levantamos y ahí la señora el mensaje que traía era, dice que la Virgen le había llamado en su casa, que le habló haciendo oración, que le había dicho que fuera a Bahía Escondida, que había una pareja que O sea, ella no ahí. estaba en el retiro. No, ella no estaba en el Random retiro. llegó. Ella estaba, de hecho, recién operada de columna. Entonces les amacha a los hijos, llévenme a Bahía Escondida. Y los hijos no querían. Saludos a Jorge que lo operaron de la columna hoy. Saludos. Bueno, total, no se podía mover, la llevan. Entonces, cuando nos acercamos, la señora me dice la Santísima Virgen que tu hijo está predestinado y que es muy amado por el Señor. Eso fue lo que nos dijo. Yo no entendía ni la palabra predestinado, Ni tío nosotros. nada absolutamente. Entonces, yo lo único que iba buscando en ese retiro era una respuesta de Dios para que mis hijos fueran felices. O sea, a mí me angustiaba que Adolfo no fuera a ser feliz. Y ahí nos regalaron unas Biblias. O sea, entonces, primero fue el mensaje y luego al final nos regalaron unas Biblias y adentro de las Biblias venía un mensajito, un papelito con un mensajito. Entonces lo abrí y el mensajito que me tocó a mí decía, yo te aseguro que tus hijos crecerán con gran felicidad. Y yo hasta ahorita yo me aferro a esa promesa. Yo me aferro a esa promesa que el Señor me dio. Regresamos del retiro muy bonito y todo, pero al final un retiro más, volvimos a enrolarnos en el mundo. Y Oye, como ¿y al tú mes sí ibas a las pláticas y demás o te lo pasaste en la bebida? Pues era, como no nos conocía nadie, pues ahí estabas sentadito, pero estabas más en el negocio. Ya. Que dijeras, tú estabas ahí metido, pero algo escuchas del Señor. Ok. La palabra de Dios como espada. de Oye, dos perdón, filos. antes de lo que vas a decir, ¿quién lo organizaba ese retiro? Porque dices que ahora topaste a Pini y Juan. Ellos. Pero Ese es matrimonio. como- o sea, es un grupo era de un algo. grupo, ellos pertenecían a un grupo que coordinaba el padre Rodolfo Villarreal, que estaba antes en el URO.
Okay. Y pues no, me invitaron a mi cuñada ¿Y y el como padre que era era el un padre socialito. Sí, El padre que el dices padre del- que estaba ahí era el padre Rodolfo. Del don de Villarreal. conocimiento. Ujú. Okay. Y bueno, total, pasa ese retiro y como al mes nos invitan a otro, obviamente Adolfo ya no quería ir, nos lo llevamos engañado, ese fue en el refugio, en la casa ahora que es de los sacerdotes en la Cola de Caballo, también era de quedada, de dormir y un lugar hermoso, y ese iba a ser un retiro que iba al padre Rodolfo, pero el padre Rodolfo se enferma, no puede ir y le llama a Comunidad Familia de Dios para que asistan a ese retiro. Y ahí es como nosotros nos incrustamos a Comunidad Familia de Dios. Ese ya era el querigma. Ese ya Ese ya era el querigma. Entonces, pues llegamos con que ¿qué era el querigma, verdad? Pues bueno, pues es un retiro, nos salimos de las cosas del mundo para escuchar pláticas sobre el amor de Dios, sobre el pecado, sobre que no importa lo que hagamos hecho en nuestra vida, que Jesús nos ama y que hay un propósito, ¿verdad? Predicado La por verdad- laicos, dando testimonios. Yo cuando los vi a los señores arriba predicando, a Roberto Galarza, no sé si lo ubiques, a Javier, jóvenes que están, bueno, ya todos estamos cincuentones, Jóvenes de su edad. Sí, jóvenes de nuestra edad. viendo tu misma realidad. Para ti, para mí es difícil ubicarnos con un sacerdote. Que bueno fuera que tuviéramos ese don, ¿verdad?, de poder ubicarnos y irnos al seminario. Pero ya casado, echado a perder la vida, lo último que quieres saber es qué hace un sacerdote de su vida con tantos problemas que tienes. Pero yo al ver a Comunidad Familia de Dios predicada por laicos y impartiendo este seminario querigma, Encuentro con Cristo, ¿verdad?, me quedé flechado totalmente. Y dije, dentro de mí, yo quiero hacer lo que ellos O sea, lo primero que te abrió, digamos, la mente así poner atención fue eso, que eran laicos. Mira, me Era la pasé de laicos. noche entre que ibas y también había cervezas. En la También había noche. alcohol en la noche, me acuerdo. Esos retiros Eso- están buenos. Están buenos. Total, yo me acuerdo que me llamó tanto su ministerio, su apostolado, que yo quiero hacer lo que tú haces y el Señor me lo cumplió. Nos Pero ha bueno, permitido- antes, en el transcurso así de que entramos al querigma, empezamos a vivir el querigma, yo, los dos con el corazón muy abierto para recibir el mensaje del Señor, empieza la oración de fusión del Espíritu Santo, yo caigo en descanso en el Espíritu, Adolfo no. ¿Sabías lo que era eso? Digo, ya sé que te explican, a No, lo mejor en la fíjate plática de que, antes te explican un fíjate poquito que yo lo ya de había los- tenido una experiencia Ah, sola de eso en la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes. Mi mamá entró al ministerio, al grupo de renovación y mi mamá yo la fui a recoger de unas pláticas, yo me quedaba atrás en la iglesia porque a mí me daba, qué pena que me vean en este grupo de gente gritando y alabando Sí, y haciendo ibas cosas con raras. Con velo. Entonces yo iba a recoger a mamá, no llegaba, yo le pitaba afuera, no me quería meter a la iglesia y como se tardaba me bajé y estaban en una oración pidiendo fusión del Espíritu Santo y yo me quedé en la banca de atrás parada viendo a tanta gente haciendo el ridículo adelante y en eso que el Señor me toca y caigo en descanso en el Espíritu yo sola y O sea, atrás. tú sin buscarlo, sin estar Nada. allá, nadie, Esa fue mi imposición primera de manos, experiencia. Nada. Ellos estaban adelante, yo estaba en la iglesia ¿Cuántos mero años atrás. tenías ahí? Pues ya estaba casada, tenía 29. Ah, ok. O sea, Un año antes un año de que antes. tuviéramos Sí, el querigma, o 2 sí, años unos antes 2 del años querigma. antes, unos A mí dos- me platicó eso, imagínate que decía yo, No, deja tú, Perdón, ya la o sea, la perdimos. experiencia que tuve. O sea, yo oí muchos bebitos cantar, yo oía bebés cantar y reírse con un canto hermoso que en mi vida voy a olvidar. Y veía muchos flachazos de luz. Me levanté, yo no podía ni hablar, o sea, fue una experiencia, ahí fue mi primera experiencia. Después viene este querigma que tengo la misma experiencia, pero luego me asusto porque veo que le imponen las manos a Adolfo. Y Adolfo empieza a llorar. Pero eran ríos lo que lloraba. Lloré, no podía parar de llorar. Entonces yo me asusté. ¿Qué le pasó? Nunca lo había visto llorar. Y menos delante de su familia, porque ahí estaba el hermano y mi suegra y todos se habían tomado ese querigma. Y Adolfo llore. Y mientras que Adolfo estaba llorando, fue en el refugio, no sé si conocen, es un auditorio, haz de cuenta que sí, No, nunca. era abajo, en la parte de abajo estaba la imposición de manos. Entonces yo me voy a mi lugar sentada y en la parte de mero atrás estaba José Luis Martínez, el esposo de Betty, que son fundadores de Comunidad Familia de Dios. Tíos de Gonzalo, el padre que ya Tíos salió. del padre Gonzalo, exactamente. Entonces me habla José Luis y me dice, ven. Y me dice, el Señor me está diciendo que ustedes y nosotros vamos a caminar por muchos años juntos. Me dijo, ¿no quieren ir a cenar a la casa?
Yo dije, Ahí en santo medio de la Dios. oración. Sí, o sea, él estaba parado a mero atrás y nada más me habla, oye, ven, y me dice. Yo dije, bueno, este hombre se le zafó un tornillo, o sea, ¿cómo voy a cenar a casa de alguien que ni siquiera conozco? Oye, para los que ya escucharon, pues es lo mismo que pensaba su sobrino cuando le dijo El que iba padre a ser padre a Gonzalo. los 12 años o algo Sí. así. Fíjate ¿verdad? que el Sí, señor José Luis tiene como un don que- tremendo. tiene una docilidad, José Luis, al señor. Fuimos, me acuerdo, a cenar a su casa en esa ocasión y no nos dijeron nada. Nada. O sea, José Luis me acuerdo perfecto que estaba sentado en el comedor comiéndose un durazno. ¿Y ustedes qué? O sea, nada, fuimos a nada. Pero de ahí nació un amor hacia ellos de unos padres espirituales que nos enseñaron a crecer. Entramos a Comunidad Familia de Dios, que es realmente una isla de salvación para muchas familias. Empezamos a crecer y Adolfo le dijo, O sea, inmediatamente después de ese fin de semana, así como dejaste el alcohol, así su matrimonio empezó a caminar. yendo pero a- no, haz de cuenta Los que buscábamos por todos lados. Iban a Monclova a predicar y llegábamos yo y Marta a Monclova con José Luis. Andaban en Estados Unidos Andaban aquí predicando. en McAllen ¿qué onda, cómo están? ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? O sea, porque ellos predicaban mucho, predican. Era una sed por ir a un retiro o querigma o crecimiento o una, no sé, yo literalmente la Biblia me la bebí en un mes, o sea, la leí toda, o sea, empieza a haber algo dentro de Adolfo, ti. te quiero decir que Adolfo nunca ha leído un libro completo porque es disléxico, no puede, batalla mucho, no podía dejar de leer la Biblia, no podía parar de leer la Biblia, entonces empezamos a tener una sed por encontrar retiros, por llenarnos del Señor, por empezar a buscar qué es lo que estaba pasando. En ese inter, pues empezaron los amigos a decirnos que nos habíamos vuelto locos, que nos habíamos hecho protestantes. Los amigos y la familia. Y O sea, la los familia. amigos y la familia, pero traíamos una secuela. Desde los 14 años juntos, pues la prepa y la universidad eran los mismos amigos. Eran los mismos amigos, entonces... Sí, cierto, no eran tus empezaron a amigos y los de ella. porque Sí, eran los- éramos los mismos. empezaron a tacharnos. Ustedes están mal. O sea, empieza luego el mundo a... No, íbamos a las reuniones y era como si fuéramos personas distintas. Oye, Imagínate pero, el pero vacío. ¿por qué? Porque ustedes llegaron después del retiro a platicar toda su Claro. experiencia tal cual. Claro, no te puedes callar. Lo que tú vives, No, es que pasa gente que precisamente el que dirán a veces es lo Nosotros- que hace que se muera la flamita después de un retiro, aunque hayan tenido experiencia. sí, pero lo que pasa es que lo que nosotros vimos y experimentamos no fue un cuento que escuchamos durante... Yo crecí en un colegio de religiosas. Yo me crié en un colegio de religiosas y para mí todo lo de la iglesia era, cuando empiezan los problemas, era, pues sí, ahí está, ¿verdad? Pero ahí está. Es algo como que parte de la vida. Y cuando tú te encuentras con Jesús, te encuentras con la vida, no como una parte de la vida. Entonces es algo yo muy diría más raro bien que lo que nos sucede. pasó fue... El Señor te saca del mundo, pero tu cuerpo, tu carne no te permite tan fácil. Entonces nosotros, pues, calmado, hay un retiro, espérame, pero vamos con los amigos. Entonces, fuimos un par de veces con los amigos, imagínate sin tomar, y todos hasta las trancas. Oye, son changos, son animales, le decía Marta, ¿qué les pasa? Y Marta, así estabas tú. Tú ya no te entiendes, ya no hay el mismo lenguaje. Entonces, fuimos un par de veces, pues obviamente alguien se acercaba y Jesús está vivo. Nos íbamos yo y Marta temprano porque no podía seguirle porque ya no había jarra y se quedaban hablando mal de nosotros. Pues ¿de qué están hablando ellos? Ya se cumplía lo que dice el Evangelio, ¿no? O sea, ya no tenemos el mismo lenguaje. Nada más nosotros aquí tenemos un mismo lenguaje que es en Cristo, como bien hablábamos un poquito antes de empezar aquí la plática. Es que somos 4 personas que nos gusta hablar de Dios porque tenemos un mismo idioma que se llama Jesucristo, ¿verdad? Es el mismo idioma. Fuimos un par de veces hasta que me di cuenta... Pues es que, ¿qué hago viniendo aquí? Entonces empezamos a ser ahora No tiene hermanos en este caminar, pero eso lleva un tiempo, aunque la comunidad te abraza así. Ahora, obviamente, realmente cuando tú platicas, Adolfo, de el infierno que tú vivías, o sea, quiero ponerme un poquito en tus zapatos y entender con poca empatía, porque pues yo no he vivido algo así, ¿verdad? El tú poder ver un boleto de salida a lo que estás viviendo, por supuesto que te aferraste a él, ¿verdad? O sea, Mira, eso es un regalo de Dios. Yo no fui al querigma, yo no fui a este curso, a este retiro, buscando sanarme de algo que yo no reconocía. claro. No, de hecho nada Adolfo más fue el buscando engañado. situación económica. Adolfo se acercó a Dios para buscar una estabilidad económica, no salir del alcoholismo. Yo iba bajo otra óptica. Entonces, te topas con Cristo y Cristo te va a quitar lo que te hace daño. Sí, pero bueno, perdón si no me expliqué bien. A ver. Ya lo viviste, ya te sucedió, ya abriste los ojos, ya reconoces a Cristo en tu vida.
ves el milagro que hizo, pues de tonto regresas Claro. a lo que te tenía esclavizado. No se puede. Es a lo que quiero decir. Aparte que Obviamente, no tienes nada en común con estas personas Ya y no con hay la nada. comunidad nueva. O sea, eso es lo que quieres es ser, cuidar, ¿verdad? cuidar con celo tu gracia, tu fe, tu matrimonio. Tu gracia. Ajá. Esa es la palabra, tu gracia. Porque la ley, los 10 mandamientos, la ley es para transgredirse. O sea, no deseará a la mujer de su prójimo. Eso no se puede. Tiene que ser una ley para no desear a la mujer de tu prójimo. O lo voy a decir más bien como es, no deseará al varón de su prójima. Porque el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Entonces, si tú lees la ley es imposible de cumplir. Tú vives en la carne, donde necesitas un Dios que te diga, no se emborrache, no se emborrache. Pues me confieso. Te emborrachas, te confiesas. Yo ese pecado jamás lo confesé, porque yo no estaba haciéndole mal a nadie, imagínate. Toda la gente, papá, mis tíos, mi hermano, mis primos, todos mis amigos tomaban. Mi suegro, todos tomaban. O sea, esa era la vida, era una vida, existía otra vida. Entonces, cuando llega Jesucristo a tu vida, empiezas a vivir, como bien lo dices, ¿verdad, Lalo? Bajo la gracia, y ahora sí, ya no necesito tomar, no necesito que me lo prohíban, yo no necesito ver a las mujeres con malos deseos, ¿me explico? Porque ya el Espíritu Santo te hace ver que para qué. Yo no necesito robar, porque sé que eso es malo, y antes robaba uno pensando que era sacar ventaja y eres mejor, ¿verdad? En el fisco, llámale como tú quieras, ¿no? No sé si respondo tu pregunta. Sí. El tema es que cuando Jesucristo viene y te auxilia, pero es un regalo de Dios. Sí. O sea, es decir, la fe es un regalo de Dios. Oye, La conversión es lo que uno hace. y relacionado a esta parte, digo, dices que se volvieron como stalkers acá de José Luis y Betty, pero la parte, digo, hay muchos, o entiendo yo que hay muchos retiros en los que se van a dar estos seminarios de vida en el Espíritu, que son en Cristo, querigmas, etcétera, y gente pues se emociona, etcétera, pero si nos pueden platicar un poquito aquí cómo fue, o sea, qué es el papel de tener precisamente un grupo de los que se vuelven tus hermanos, tus amigos, etcétera, el tema del apoyo de todo, de que al final, Mira, como decías tú, casi mentores o no sé. En el libro, el Hechos de los Apóstoles explica todo, pero para esto hay que convertirse, hay que vivir bajo la gracia, como bien le he platicado con Lalo. Hay que vivir bajo la gracia para uno poder tener esta sed y leer Hechos de los Apóstoles y saber qué es lo que hay que hacer. Y ya Jesucristo en el Evangelio nos habla de permanecer y perseverar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tener un seminario, un querigma, un encuentro con Cristo, que es una decisión. En la iglesia protestante lo hacen de una forma muy simple. Acepta a Jesús como tu Salvador y serás salvo. La iglesia católica hace su querigma, hace lo que tiene que hacer para que tú aceptes, tú aceptes tu confirmación personal, no la cultural. Te confirmas, por eso es revivir, es la renovación en el Espíritu Santo en tu vida, el grupo de renovación. La renovación en el Espíritu Santo. Entonces tú te encuentras con Cristo. Y lo que tienes que hacer es, pues, número 1, la moción del Espíritu. Lee la Biblia. Búscate gente que esté en el mundo, porque el mundo te va a chupar así, rapidito. Y para esto hay que permanecer y perseverar. Entonces, estábamos divididos, platicaba ahorita mi testimonio, un poquito con los amigos, hasta que me fui dando cuenta que no tenía sabor. Lo que era más sabroso ya no tenía sabor. Y empecé a tomarle sabor al mundo espiritual. Entonces, cambia radicalmente tu vida. Por eso la vida en Cristo es un estilo de vida. Y entramos a esta comunidad, familia de Dios, que nos abraza, que es lo que tú y lo que Adolfo decía, que nos abraza y entre hermanos nos ayudamos a crecer en la fe. Empezamos a crecer, empezamos a recibir crecimiento, a conocer a Jesús, a conocer de aquel que nos habíamos enamorado y a ponernos a trabajar. Adolfo dijo, yo quiero hacer lo que ellos hacen. Se lo dijo al Señor. Yo quiero hacer lo que ellos hacen cuando vio predicar a los laicos. Y Dios se lo tomó en serio. Y se lo tomó en serio. Entonces es un testimonio tremendo porque le cambió la cerveza por un micrófono. Y el Señor nos ha permitido... El micrófono es lo que lo hace ya no ser introvertido. Por lo ya que te veo. diste cuenta. Ahora a mí no me sacas una palabra fuera. No, Adolfo es callado. Yo soy muy callado. Adolfo es callado, pero darle un micrófono, no, está peor. Este viene de los apóstoles que decían, parece que andan borrachos. Pero así es, y pues hemos dedicado, a través de José Luis y Betty empezamos a formarnos dentro de una pequeña comunidad. Nuestros coordinadores directos eran Roberto y Tania Galarza. Empezamos en una pequeña comunidad a recibir los primeros pasos, a recibir la lechita, ¿verdad? Como dice San Pablo, y luego la carnita, y luego a ponernos a trabajar.
Después se nos invitó a ser coordinadores de una comunidad y empezamos a formar nuestra propia comunidad en nuestra casa y a recibir crecimiento. En lo personal, yo estuve muy pegada con Betty durante estos 19 años, 17, porque ya tiene 2 años Betty que se nos fue al cielo, y nos dejamos formar. Betty era una mujer de una pieza radical, como ella tiene su testimonio de su cáncer, ¿verdad? Y que vio la muerte muy de cerca, su lema, por decir, es no hay tiempo. No hay tiempo, o sea, no hay tiempo para que cambio después o cambio mañana, hoy, ¿verdad? Y ahorita que hablábamos de los matrimonios, que es ahorita... evangélico, ¿eh? No sabes ni el día ni la hora. No ¿verdad? sabes ni el día ni la hora. Entonces, no podemos retardar la conversión, no podemos retrasar el voltear a ver al Señor para rescatar a nuestros hijos, o sea, ya de perdido por ellos. Ahorita decía el padre, ayer en la misa de la estadística de los divorcios aquí, decía, algo estamos haciendo demasiado mal. Y yo creo que lo que pasa en el hombre y en la mujer es que estamos desubicados. Tenemos que tomarnos esa pastillita de Ubicatex y decirte, tienes 30 años, eres un hombre casado, eres una mujer casada, tienes 40, ubícate donde estás. Queremos seguir teniendo 17 y es imposible. Tenemos hijos adolescentes, no podemos ser adolescentes. Tenemos que ser papás formadores y no solamente formadores de una educación de preparatoria, carrera, que no es malo, ¿verdad? Maestría y doctorado. Sino tenemos que formarlos en la fe y en los valores. Estamos muy, muy pobres en eso. Entonces, urge. Y yo creo que el Señor, eso fue lo que puso en nuestro corazón. Tuvo que rescatar a Adolfo del alcoholismo, a mí de la depresión, y utilizar el ángel más hermoso que tenía en el cielo para dárnoslo a nosotros, para podernos dar cuenta que todo es posible para el Señor. Hemos perdido muchas cosas en este trayecto, muchas cosas, pero el Señor nos ha permitido darnos cuenta del por qué pasan las cosas. Hemos perdido amigos, hemos perdido casa, teníamos la casa en la que nos casamos era nuestra y por una tontería de una deuda súper pequeña se perdió. Hemos perdido muchas cosas, pero a lo largo del permanecer en el camino del Señor y perseverar nos hemos dado cuenta de por qué el Señor nos ha sacado de ahí. Me operaron a la niña, hace 2 años me operaron una niña por una operación de 2 millones de pesos. Está relacionada con el DIF, está relacionado con el Christus Muguerza. El Christus Muguerza. Y la única manera, el motivo por la cual nos dieron a nosotros ese espacio, por decirlo de alguna forma, es porque vivíamos en Guadalupe. Vivíamos nosotros en Monterrey, vendimos la casa porque estábamos endeudados. Nos vamos a vivir a Guadalupe y me regalan la operación. Le digo, oye Marta, ¿esto es una coincidencia o qué es esto? Hay un milagro del Señor, ¿Qué es hay un esto? testimonio ahí es un testimonio muy bonito, pero hasta que no lo ves en los ojos de la fe dices, oye, yo hubiera pagado los 2 millones, sí, a lo mejor, pero hice muy buen negocio viniéndome a vivir aquí a Guadalupe, porque tenía que ser este municipio, y es un testimonio largo que en su oportunidad lo podemos dar con mucho gusto, pero Marta... Llega el testimonio, ves las circunstancias de la vida cuando Cristo mueve tu vida y no hay error. Es que ya cambia, ¿no? Ya cuando traes abiertos esos ojos espirituales, pues Dios te permite ver cómo siempre ha estado ahí a tu lado, ¿no? Y hay muchas cosas que a veces nos pasan en la vida y para alguien más pudiera ser una casualidad, pero para ti, que tú lo viviste y tú sabías en qué estabas pensando en ese momento y cómo sucedieron las cosas, yo creo que es claro que es un milagro, o sea, pero claro. Pues bueno, es mi milagro. No, y lo malo, en el momento, resulta que es algo bueno a lo mejor mañana, ¿verdad? Sí, es maravilloso. Nunca más volvimos a hacer lo mismo. La mujer y su casa es la mujer y su casa. La esposa y su casa es la esposa y su casa. Y pues ya lo volvemos, estamos luchando por ya tener nuestra casa y lo que tú quieras. Pero de entrada tú dices, oye, ¿por qué no pensar que las cosas sucedieron así? Y él me dice, no, Adolfo, es que tú no eres bueno para los negocios. Bueno, está bien, pues que el Señor me arregle las operaciones de mis hijos, ¿verdad? Es que así me hizo, sí. Así me dice. No, este caminar ha sido maravilloso. Fíjate que este caminar en el Señor es como cuando a una persona que le van a revisar el corazón le ponen los chuponcitos esos y que está en monitor. Ajá. Para arriba, para abajo. ¿Verdad? Para arriba y para abajo. Y nuestro matrimonio antes estaba muerto. Entonces, nos encontramos con el Señor y nuestro caminar ha sido de altas y bajas, y altas y bajas. Pero estamos vivos. Hasta que nos muramos. Así va a ser hasta que nos muramos. Y entonces, la trampita, todo es para bien de los que aman a Dios. Y todo es todo. Hoy me va bien, gloria a Dios. Para el mundo, me va mal, gloria a Dios. El Señor tiene su propósito. Y bajo este abandono del abrazo de Jesús, la vida es tan cómoda.
Y sin haber vacas flacas en México. Dime, sin haber vacas gordas en México. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vámonos. Sí, es Vámonos a seguir. Y más Gloria ahora a Dios, que vienen buenos exactamente. años. Oigan, pues nos encantaría seguir platicando, Marta y Adolfo, Muchas gracias. de la realmente, comunidad de porque nos Dios y comparten, también sí, de otros sí, temas sí. que Dios lo está usando mucho con el tema de expresiones carismáticas y el retiro sacerdotal. Oye, hay que Yo creo comprometer que de una vez a en después unos tendremos que 6-8 invitarlos. mesecitos hacer una segunda. Sí, Cuando claro, gusten. claro. Sí, estaría muy Claro, padre. encantados. Ya que tengamos nuestro estudio. Yo tengo que decirles, Aquí está Bruto. a mí me gustaría decirles, porque esa fue la de una mujer santa. No es para cortar, todavía falta una Sí. sección. Falta la sección polémica. Una mujer Según Lalo. santa, que la tiene el Señor en su gloria, Betty. Yo he llegado y llegué en aquel tiempo, ¿no? Cuando me topé con ella. Digo, amo mucho a mi coordinador José Luis, que ahorita está al frente de la comunidad Familia de Dios, junto con otros 6 vicecoordinadores, que nosotros formamos parte de ese grupo de vicecoordinadores de esta comunidad. Pero yo llegué a un momento en que dije, si no lo dice la palabra de Dios, lo dice Betty. De lo tremendo profeta de mujer. No. Y para mí José Luis es la voz del trueno. José Luis dice, te vas al seminario, te vas a ir al seminario. Así es José Luis. Entonces, la voz del trueno. Ese hombre es enorme. Yo siempre llegué a decir, es que ellos creen que trabajan para Dios. Porque tremendo. Y yo, Martita y yo, queremos copiarlos en lo siguiente. Ahorita que tú me decías, nos vemos en 6 meses o en 8 meses. Ellos siempre dijeron, somos misioneros permanentes. Mi esposa y un servidor somos misioneros permanentes. Tú me hablaste, oye, vamos a ir. Yo estoy vuelto loco por estar aquí hablando de Jesús. Estoy vuelto loco. Oye, Y si aquí hay que para hacer... Gloria de Dios nos han invitado a varios lugares a compartir. El mes pasado estuvimos ahí en California predicando la palabra con de el Dios. Padre Gonzalo. Ahí estuvimos. Con el Padre, él de alguna forma ahí nos invitó. A ver, ahí va una pregunta buena para echarnos una medallita aquí. ¿A cuántos podcasts han hecho? Ah, no, este es el Sí, primero. Este es el primero. Gloria a Dios. Dios. Este es el primero. Y luego, ¿por qué no? Digo, A ver si no te cancelan el programa. Oye, nosotros mismos lo producimos, entonces. Sí, bueno, muy bien. No, somos es- predicadores permanentes. Para nosotros no es Lalo y José Manuel, Exactamente, es sí, Jesús, es Jesús. que esta obra tiene que ser de él. Y sí, es que yo lo he visto, yo he tocado. Hay un testimonio muy bonito, yo predicando y gritando el alcoholismo. Se me acercó un señor, aquí donde el padre Eduardo Zapata, por aquí, por la fe, por aquí en Monterrey. Y se me acerca el señor al final del querigma de lunes, martes, miércoles, jueves, de todas las tardes. Y tiene un problema de alcohol tremendo el señor. Y se me acerca. Llegó borracho. Se me de hecho. acerca el señor. Tomó el querigma bien borracho. Sí, lo tomó Y no- porque no el en el padre los espíritu. obliga por ¿Mandé? el No papelito de borracho la en el primera espíritu. comunión. No borracho en el espíritu, ese sí venía hasta las Al final trancas. se me acerca, me dice, Adolfo, yo no puedo con esto. Y pues son de esas cosas que el Señor pone en tu mente, ¿no? En el nombre de Jesús tú estás sano, ya llegaste aquí. Hoy pues no se sana el Señor. A toda su familia la metió a la iglesia. Y nada más metió a sus hijos y a su esposa y a sus nietos. Y como a la semana se murió. Wow. No, un testimonio que te quedas. No, la esposa. ¿Cómo ya no voy vivía a pensar solo, yo? ¿Cómo no los voy a hijos no lo pensar yo querían. que aquí Lalo y José Manuel? ¿Cómo no voy a pensar yo que esta obra está sanando y salvando al mundo? Pues nada más abrirle la voz, el canal a Jesús. Esta obra es de Jesús. Esta obra es de Jesús. Es que yo me levanto, yo me esfuerzo, yo me traigo un aparatito y me falló un botón y estoy teniendo problemas con los patrocinadores y tenemos... Sí, pero Jesús no lo va a poner todo. Estos son tus pescados y tus panes, pero la obra es de Él. Y tú lo vas a... Ustedes lo están palpando. Y cuando estás haciendo su obra y el Señor te regala ver el fruto de Él a través de un ser muy humildes servidores, oye, le decía yo a Marta, ¿qué recompensa más quieres? Algo hay dentro del hombre que disfruta y por eso ustedes perseveran y Oye, nosotros perseveramos. Nos decía Samia en el podcast, pues el Señor no tiene manos, ¿verdad? Dale tus manos y verás Así es. las grandezas, o sea, la grandeza del Señor, ¿verdad? Y luego el padre Nacho, me encantaba en una ocasión en un querigma. Es que hemos tomado 600 querigmas porque los impartimos y los tomamos y cada querigma es diferente. Eso es lo precioso de Jesús. Nunca, es que ya es lo mismo, es que ¿a qué voy? Nunca te lo vas a acabar al Señor. Decía, porque se siente bonito, ¿no, hermanos? Llevar el camino de Dios. Se siente Así bonito. Y luego si alguien te da una palmadita, pues se siente más bonito. Y dices, estábamos con toda la humildad del mundo aquí en Fresno hace un mes, ¿no? Y lo digo con mucha humildad.
y quiero que vengas, y para mí eran palmaditas. Y puedes venir a mi comunidad, y yo, espérame Marta, ve tu agenda, tiene la agenda full, porque es la coordinadora de Comunidad Familia de Dios. Es que estábamos con el retiro de sacerdotes. Y yo, calmada Marta, ve la agenda, pero yo veo palmaditas. Y el padre Nacho decía, una ocasión llegó en un querigma y me lo estaba a mí diciendo Jesús. Me decía, Adolfo, se me hace que le estoy robando la gloria a Dios. Y nosotros 4 podemos pensar lo mismo. Le estamos robando la gloria a Dios. Y me decía Él tiene toda la gloria. Lo bonito que tú sientes, lo bonito que nosotros sentimos. Invito a nuestros hermanos, ¿verdad? Que se metan al camino del Señor para que disfruten la gloria de Dios. Porque hay algo así altruista. Algo así, hay una actividad que se hace a través de Jesús que no te la puedo inyectar. Tienes que tú vivirla. Por eso se te invita a que sirvas. Por eso se te invita a que tú estés en el camino de Dios y trabajes en la viña del Señor. Y seamos pescadores de hombres. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de nosotros que nos hace vivir su gloria. Y eso no tiene precio. No tiene precio. Amén. El cielo en la tierra. El cielo en la tierra. Entonces yo los felicito, Lalo y José Manuel. Yo estoy seguro que, como nos han compartido, el éxito es seguro porque es la obra de Dios, es la obra de Jesús. Y todo el mundo se está polarizando, ¿verdad? El mundo se está polarizando. Nosotros decimos que con que una persona por episodio le toca el corazón. Porque la verdad, resulta que salimos y al menos 2 personas de cada episodio. Salimos nosotros 2. Y ya podíamos no sacar nada con estas platicadas, con lo que se enriquece nuestra vida. Con eso tuviera. A los que más nos sirve es a nosotros. Bueno, de hecho es broma, no estamos grabando. Nada más queríamos escuchar sus testimonios. Gloria a Dios. Yo iba a mandar saludos a mis hijos. Es muy bonito. Yo, la verdad es que estamos para servirles. Repito, es una actividad que yo sé que es Jesús. Entonces, qué bonito es decir que Jesús nos está tomando en cuenta a todos nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Pues pasemos a la polémica sección de preguntas rápidas. O sea, aquí es contestar a bote pronto, si no se vale pensarle mucho. Con detector de mentiras. No, una oración así tal cual. Okay. No, son preguntas, yo digo polémicas nomás para asustarlos. Porque le gusta hacer polémico, no son polémicas. Sí. Muy bien, va. ¿Qué es ser católico hoy en día? Compromiso. Dale. ¿Católico qué? ¿Qué es ser católico hoy en día? Es que no tiene... ¿India? Hoy en día. ¿Qué es ser católico hoy en día? Es una respuesta, una palabra. Polarizado, el mundo polarizado. Híjole, vamos a ver cómo le hacen para que esta sea rápido. Pero cómo, ya no nos platicaron de sus 2 últimas hijas, ¿no? Pero ¿cómo le hacen o cómo recomiendan hacerle para coadyuvar a que sus hijos conozcan a Dios y decidan seguirlo? Con el testimonio. Tus palabras convencen, el testimonio arrastra. No sirve de nada que le diga a tu hijo no tomes, si tú tomas. ¿Qué buen tip práctico le puedes dar a un católico que hoy en día está buscando ser santo? O sea, alguien que trae esa semilla, quiere ser valiente y quiere... ¿Qué necesita hacer? Que hace un tip práctico. Que no se separe de los sacramentos. Dale. Y del rosario. La vida sacramental. Que forme comunidad. Ándale. Qué bueno que estamos teniendo el baluarte tan importante. Súper amarrado. Oye, esta es separada, aunque se puede confundir con la anterior, pero ¿qué necesitamos hacer como iglesia hoy en día en México? Nosotros, ¿no? O sea, una cosa que como iglesia, pues somos todos, ¿verdad? A veces se piensa que es la jerarquía eclesiástica, ¿verdad? La mayoría de la iglesia somos laicos. ¿Qué necesitamos hacer como iglesia? ¿Qué nos falta hacer como iglesia en México? Ser misioneros valientes. Misionero. Luz. Muy bien. Sí, ser misioneros, salir a la periferia, salir a los marginados. No solamente a donde siento bonito, donde quiero ir. Desinstalarnos de nuestra comodidad, salir de nuestra zona de confort. ¿Verdad? Porque está bien padre ir de misiones a Cancún. Pero hay que también ir acá a la periferia. Saludos a una sobrina que fue ahora en diciembre. Oye, ¿algún libro espiritual o no? Pero que cada quien pueda recomendar así rápido, un libro que se les venga a la mente que les ha ayudado a ustedes. Jesús está vivo, del padre Emiliano Tardif. Ok, ahí lo vamos a poner en las notas. Un clásico. Sí, un clásico. Pepe Prado es mi maestro. Pepe Prado tiene muchos libros. Okay. Cualquiera de ellos. Es un hombre de Dios. Ahí los pondremos en los show notes.
Oigan, ¿y qué creen que nos faltó preguntarles que se quedaron así con ganas de comentar algo? O... Pues a mí no me gustaría dejar fuera a mis otras 2 hijas, a las más chiquitas. Siempre Dios te habla. Cuando tú te encuentras con el Señor, te quedas como si te quitara una venda de los ojos y siempre estás muy, muy atenta, muy perceptible a las cosas. Me gustaría también comentar que estos 19 años ha tenido sus altas y bajas, pero que nunca cuando te encuentras con el Señor creas que el recibo de la luz ya no te va a llegar. O sea, te va a llegar el recibo de la luz y los problemas van a estar. El camino con Adolfo, mi hijo con discapacidad, cada vez a veces se pone más difícil, pero no lo llevo sola. Ahora Jesús camina con nosotros. Entonces, si está en el camino no quiere decir que ya todo es color de rosa. Que ya todo es color de rosa, al contrario. Y al contrario se vuelve uno blanco a veces, ¿verdad? Así es. Pero Dios siempre está contigo y te lo demuestra. Yo me acuerdo cuando mi fe se cae a cada rato. Mi fe es muy frágil, muy pequeña, se cae a cada rato. Yo me acuerdo que venía al kinder con Martita, mi hija, y yo venía con el problema acá que me habían dicho que no tenía solución, lo de él, y mi hija mamá, te quiero decir algo ahorita, mijita, y es que te quiero decir algo, y no la dejaba hablar, hasta que le dije, bueno, ya, ¿qué pasó? Y voltea y me dice con los ojitos saliendo del kinder, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Entonces, y me cantaba la canción y me la iba cantando. Entonces, nunca callamos la voz. Lagrimita, me imagino. No, pues imagínate. Entonces, siempre. Mis hijas chiquitas, pues nacieron en el caminar del Señor, entonces para ellas, en la escuela, aunque son de fiesta y andan en los 15 años ahorita, las más chiquitas, en la escuela siempre me hablan para decirme que son profundas en sus comentarios, que si yo las siento a leerles la Biblia o que si les doy cursos o no sé qué, y no es así. La verdad es que no somos papás que a lo mejor deberíamos hacerlo, pero no lo hacemos de sentarlas y vamos a leer la Biblia, pero sí ven el testimonio de papás predicadores, de papás entregados, de papá que forma comunidad, que se recibe comunidad en la casa, que se hace oración, que siempre se dice gloria a Dios, que se agradece los alimentos. Eso es importante. Y que en la palabra de Dios también a mí me gustaría comentarle a quien nos está escuchando, es el mejor manual, el manual más completo que alguien puede tener. Adolfo es un papá muy consentidor, pero cuando hay que alinear a los hijos, cuando hay que regañarlos o llamarles la atención, siempre lo hace con la Biblia. Siempre habla la palabra de Dios, las encierra en un cuarto. Yo soy muy chillona y soy más de corazoncito, y a mí, no quiero que me las toque y que me las regañe, porque pues nunca se enoja con ellas. Entonces cuando se enoja, pues hay que disciplinar fuerte. Abre la Biblia, lee un pasaje de la Biblia y dice, por esto y por esto y por esto, porque tú a mí no me vas a hacer caso porque soy tu papá, pero la palabra de Dios no tienes nada que hacer con ella, ¿verdad? Entonces, utilizar la palabra de Dios, a mí sí me gustaría dejar eso en el corazón de quien nos esté escuchando. Okay. La palabra de Dios es el libro por excelencia, no es un libro, perdón, es la palabra de Dios, es Dios hablándonos. Viva. Parte, ¿no? Ajá. Palabra viva del Señor. Oye, y bueno, aquí como en los seguros, no los vamos a dejar irse sin que nos den 2 recomendaciones de 2 personas que ustedes creen que valga la pena que traigamos a este espacio. Puede ser que nos lo mandes después, o si ya sacerdotes, laicos, monjitas, lo que sea, ¿verdad? Cualquier persona que ustedes crean que su testimonio nos puede enriquecer. Sí, porque la comunidad, claro, no somos los únicos misioneros permanentes. Claro. Hay muchos matrimonios tremendos, y también laicos, consagrados. Híjole, pues va a tener que ser 2 de cada quien. Ándale. Está bien. Se puede más, ¿verdad? Si quieren, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que ya lo tienen invitado a nuestro coordinador fundador, a José Luis Martínez. Sí, se zafó la semana antepasada ya en el retiro, pero... Sí, creo pero que complicado. Escuché que ya estaba, sí, ahorita anda afuera. Él es un testimonio muy grande de como fundador Salvador, que ha hecho esta comunidad familiar de Dios que ha salvado a tantas familias. Tenemos a nuestro coordinador directo, que fue Roberto Galarza Itania. Él es un gran predicador también, y su esposa tiene una entrega, un testimonio de vida grande. Híjole, Claudia, mi hermana. Rolando y claro Claudia. Que sí. Nosotros pero okay. Claro que sí, hay gente que quiere servir al Señor. Sí. Muy bien.
Bueno, pues no se diga más. Gracias a los que nos escucharon. Realmente aquí vivir estas conversaciones en carne pues es muy emocionante, muy padre. Esperemos que podamos transmitir esta emoción también hacia los que nos escuchan. Les mandamos un fuerte abrazo y pues un saludo. Dios los bendiga. Oye, antes de cerrar, Dime. agárrense de la mano de Mamita María. Ándale. No hay mejor camino para llegar a Jesús que de la mano de nuestra Madre Santísima. El rosario es la mejor arma que tenemos para cualquier cosa. Es una oración muy muy hermosa y nuestra Madre está siempre intercediendo. Y qué diferente pedirle nosotros a Jesús las cosas a que se las pida a su mamá. Entonces, agarremos. Como lo dejaste claro hace ratito, la mamá tiene más corazoncito para con los hijos, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien. Dios los bendiga. Gracias. Hasta luego. Gracias por escuchar un episodio más de Platicando en Católico. El próximo lunes tendremos otra entrevista que nos seguirá ayudando a conocer más a la Iglesia de una forma diferente. Hay que estar al pendiente. Visita nuestra página de internet www.platicandoencatólico.com. Ahí encontrarás notas, enlaces y detalles de lo platicado el día de hoy, así como herramientas e información para seguir descubriendo sobre la Iglesia hoy. Si te gusta Platicando en Católico y piensas que le puede hacer bien a la Iglesia y a más gente, por favor envía el enlace a tus conocidos. Nos ayudará muchísimo que nos califiques donde quiera que estés escuchando el podcast. De esta forma se volverá más visible para otras personas.